en la pantalla, pero igual ustedes vayan tomando nota en qué sección voy a revisar, o si es posible también abran su archivo, si lo tienen en la mano, las normas técnicas de concreto. Vamos a ubicarnos en la sección 7, por favor. Sección 7, página 443 de las normas de concreto. Bien, recuerden ustedes, no sé si ya hayan, bueno, les voy a hacer la pregunta. ¿Qué tanto diseñaron en concreto, elementos de concreto? Ya me imagino que como mínimo sí diseñaron una trave, una losa, una columna. Sí, una viga, una losa y una columna. Bien, muy bien. En el caso de la columna, tomaron en cuenta, ¿cómo realizaron ese diseño? No sé si me puedan comentar, en el caso de las columnas. Eh, en mi grupo lo hicimos mediante diagramas de iteración. En un archivo de Excel programamos los diagramas de iteración y entonces ya nada más revisábamos las cargas y, bueno, metíamos las cargas y ya revisábamos revisamos el diagrama y ya con eso proponíamos la sección. Ajá, en el caso también de los momentos fueran en dos direcciones. Ahí, por ejemplo, si hubiera una columna con momentos en dos direcciones, carga flexocompresión biaxial, digamos, también revisaron ese diseño. Sí, así es. Ahí es cuando Ah, se muy calcula bien. un PRX y un PRY. Exactamente, así es, del diagrama de interacción, para cada dirección obtener una PRX, como tú dices, una PRY, y se ocupa una fórmula, ¿no? Para calcular la carga resistente. No sé si la recuerdan. Bueno, les comento esto para también ubicarme bien en qué es lo que ya tiene. Esta de acá, no sé si observa la 5.21. ¿Sí observan el PDF? Sí, Sí. Bien, esa fórmula, ¿verdad? La 5.21. sí. Bien, y cuando la carga axial tiene cierto valor, pueden ocupar también esta ecuación, ¿no? La 5.22, donde es más significativo el efecto de la flexión, ¿no? Bueno, entonces, como pueden, entonces se ve que ya han manejado la norma. Como pueden observar, ahí la división, trae tres divisiones, estructuras de ductilidad baja, que es la sección 7, 8 ductilidad media, y 9, sección 9, ductilidad alta. Nosotros vamos a comenzar con estos requisitos de ductilidad baja, ¿sale? Entonces dice, requisitos especiales: los elementos estructurales de ductilidad baja deberán cumplir con las disposiciones de esa sección, además de los requisitos generales de las secciones precedentes. Las secciones precedentes hablan del acero mínimo, de los aceros por cambios volumétricos y de la obtención de las resistencias, de consideraciones de análisis en la sección 2.
Entonces se refiere a esos requisitos. Características mecánicas de los materiales, aquí es donde nosotros vamos a escoger el concreto, las características del concreto. Dice, se deberá usar concreto clase 1. La resistencia especificada de prima C del concreto no será menor que 250 kilos por centímetro cuadrado. Los concretos de alta resistencia deberán cumplir con los requisitos especificados de la sección 12.2, una sección muy particular para esos concretos. El acero de refuerzo, las barras de refuerzo de resistencia que resistan fuerzas axiales y de flexión producidas por sismo en elementos de marcos y de bordes de muros serán corrugadas con fluencia definida de acero normal o de baja aleación de cualquiera de los grados normalizados que cumplan respectivamente con las normas que ahí se indican. El valor de FY para el refuerzo transversal, incluyendo los refuerzos en hélice, no deben exceder 4200. Bien, esto es muy importante, jóvenes, aunque sea una estructura de baja ductilidad, ¿verdad? Nos está indicando acá, en relación al concreto, debe ser el concreto clase 1, o sea, como mínimo 250. Segundo, el esfuerzo de fluencia para el acero transversal, o sea, estribos tanto de columnas como de traves, principalmente la de las columnas, no deben exceder de 4200. Bien, las barras que se van a ocupar deben ser corrugadas. Eso es muy importante porque a veces en la práctica quieren, inclusive a las de ductilidad baja, imagínense, ductilidad baja, te está diciendo que deben ser varillas corrugadas de manera general, lo está generalizando, ahí no está hablando en relación a solo columnas, ¿no? Otra vez, habla de los elementos de manera general y muy especialmente, sobre todo para el esfuerzo de fluencia de los estribos, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, aquí en materiales, pues ya me está indicando que debe ser concreto clase 1, ¿verdad? El F' C, como mínimo 250, y ahorita vamos a determinar el peso volumétrico. El concreto reforzado, que son 2400. Y vamos a ocupar el módulo, obtener el módulo de elasticidad. También de las mismas normas. Bueno, de entrada ahí ya me está hablando de los dos materiales principales, el concreto y el acero de refuerzo. Ahorita vamos a separarlos. Primero vamos a determinar el módulo de elasticidad del concreto 250, el que voy a utilizar. Para eso vamos a referirnos a las secciones, a la sección 2, por favor, de esa misma norma. Bien, sección 2, 2.1 concreto. No sé si estén viendo ahí el PDF, No hay las normas. No, ¿Sí? Inge, no.
Bien, entonces, ahí está, sección 2, página 393, relación a los materiales. Esto me parece que ya lo revisamos, ya lo comentamos. Concreto, 2.2 peso volumétrico, endurecido y ya con refuerzo, dependiendo de la densidad del acero de refuerzo, aumenta ese peso volumétrico, ¿verdad? Y puede tener, cuando presenta cuantías del 2 al 3% de acero refuerzo, su peso volumétrico que se utiliza ya del concreto reforzado es 2.4. Bien, entonces si alguien va a ocupar alguna resistencia superior a 400, hay que referirse al capítulo 12. Iguales o mayores a 400. También aquí nos indican, ¿no?, unas recomendaciones para las obras clasificadas como el grupo A o B1, que es mi caso, es una escuela. Se usará clase 1. Y también, como mínimo, al ser de ductilidad, de baja ductilidad, también me está indicando la sección 7 que debo utilizar un concreto clase 1. Bueno, entonces, concreto clase 1 es el que vamos a utilizar. Resistencia a compresión 250 para clase 1. Y de aquí voy a obtener el módulo de elasticidad. Aquí es muy importante comentar esto, ¿verdad? En función del agregado grueso que se utilice. Aquí, por ejemplo, en los valles centrales, se ha dejado evidencia que el módulo de elasticidad del concreto, sobre todo del prefabricado, que distribuido por los vendedores convencionales, Cemex, Romasa, Rodi Rabán, alcanzan esta resistencia 14.000 raíz F''C. En algunos casos ha llegado a tener hasta del orden de 15.000 raíz F''C, pero en las zonas, en esta zona en particular del istmo, no hay un adecuado control de calidad y se ha dejado evidencia que inclusive ahí pueden tener resistencias de módulos de elasticidad de 12.000 raíz F''C, ¿verdad? En algunos casos, inclusive se han obtenido resultados con 9.000 raíz de F''C. Entonces, yo voy a ocupar por la zona en la que está el proyecto esta relación 11.000 raíz de F''C. Bien, ahora el acero de refuerzo. ¿Sí están viendo la hoja de Excel? Sí, jefe. Ya lo indica la norma, debe ser 4.200. ¿Alguien me puede decir el peso volumétrico del acero? ¿Alguien me puede decir el peso volumétrico del acero? Es de 7.860. Así es, 7.840 en algunos casos. Yo voy a manejar 7.840, al menos que esté referido en alguna norma. Tienes en la norma de la SCT,
de las primeras normas, cuando se refiere a materiales, vienen unos pesos volumétricos muy interesantes. Este dato que me diste, 7.800, ¿qué? ¿60? Sí, profe. ¿Tiene alguna referencia? Pues internet, profe. Pero digamos, alguna normatividad. No me he checado. No lo he Bien, checado. bueno, Gracias. vamos a ocupar, en particular voy a ocupar este 7.840 y ya en dado caso que ustedes puedan corroborarlo, les comento, les recomiendo consultar las primeras normas de materiales de la SST, ahí vienen unas tablas con pesos volumétricos muy interesantes. El módulo de elasticidad del acero, ¿alguien lo tiene? 2.100.000. 2.100.000 lo dice la norma de concreto, ¿verdad? Ese sí lo dice. Bien, sí, porque la norma de acero maneja 2.039.000, me parece, pero ya la de concreto ya dice 2.100.000. Eso es muy importante, sobre todo porque cuando estamos calculando deformaciones, van en función de ese módulo de elasticidad de cuando se aplica la ley de Hooke. Bueno, básicamente van a ser mis materiales. Tal vez agregue yo aquí el tabique, porque tengo, me parece, unos antepechos, unos muros bajos. Sí tengo unos muros bajo ventanas. Les voy a proponer tabique rojo, entonces también los voy a indicar. Aunque no van a formar parte del... Mejor los voy a considerar únicamente en cargas, porque no forman parte del sistema estructural, estos son muros divisorios. Entonces, ahorita en cargas, ahí voy a considerar su peso. Bien, en relación entonces a geometría, vamos a ver qué recomendaciones mínimas maneja la norma en relación este, a estructuras de ductilidad baja. Otra vez vamos a la sección 7, por favor. Bien, bueno, vamos a ver las recomendaciones para viga 7.2. No sé si la pueden observar ahí en pantalla.
Sí, Sí, sí se ve. Entonces dice aquí, de hecho aquí nos está diciendo, ¿verdad? ¿Qué valor de factor de comportamiento sísmico utilizar? Q igual a 2. Y hay unas consideraciones aquí de las hipótesis de la sección 3.5 para obtención de resistencias. Y hay un limitante para la carga axial en las vigas. Esas las vamos a evaluar cuando obtengamos ya resultados del procedimiento de análisis. Pero aquí hay unos requisitos generales geométricos. Dice, aquí el claro se contará a partir del centro del apoyo, dice, siempre que el ancho de este no sea mayor que el peralte efectivo de la viga. En caso contrario, el claro se contará a partir de la sección que se halla a medio peralte efectivo del paño interior del apoyo. ¿Sí? Entonces ahí nos está diciendo, en relación a las vigas, cuál sería la medida, la longitud del claro para cada sección. Se contará ese a partir del centro del apoyo, siempre que el ancho del apoyo no sea mayor que el peralte efectivo de la viga. En caso contrario, el claro se contará a partir de la sección que se halla a medio peralte efectivo del paño interior del apoyo. Bueno, vamos a hacer esta revisión para mi caso particular. Ahí está unos tableros típicos, ¿verdad? A ejes, ahí están las medidas indicadas, 324 y 8 en la otra dirección. Entonces, es en función de las medidas que voy a proponer de las vigas y de las columnas, ¿sale? Esos requisitos geométricos que se indican ahí es en función de eso. También, más adelante, la norma lo dice aquí en relación a vigas. En el dimensionamiento de vigas continuas monolíticas con sus apoyos pueden usarse el momento, bueno, son requisitos ya de diseño, hacer el diagrama de momentos y nos dice dónde podemos obtener el momento de diseño. Para calcular momentos flexionantes en vigas que soporten losas de tableros rectangulares, se puede tomar la carga tributaria de la losa como si estuviera uniformemente repartida a lo largo de la viga. También esa es una consideración para el análisis. Pero aquí hay una recomendación geométrica, si ustedes pueden observar, la relación entre la altura y el ancho de la sección transversal HB no debe exceder de 6, dice. Para evaluar H sobre B en vigas T o I, se usará el ancho del alma B'. Entonces, hay una relación aquí ya de forma, así es una relación de forma de la viga. La relación H sobre B no debe exceder 6. Y una recomendación también geométrica en relación al claro, para efectos de análisis y diseño, pero tenemos que revisar los anchos. Y para revisar el ancho, pues definir la geometría de las columnas. Aquí hay otra cuestión importante, ya que estamos de una vez observando esto, el refuerzo mínimo flexión. En toda sección, dice, se dispondrá de refuerzo tanto en el lecho inferior como en el superior, ¿sale? En ambos lechos. En cada lecho, el área de refuerzo no será menor que la obtenida de la ecuación 5.118, que esa la vamos a observar más adelante, si ya la conocen ustedes, es el acero mínimo, ¿verdad? De la sección menos crítica, y constará de por lo menos 2 barras corridas del número 4, como mínimo. Ese dato es importante en estructuras, aunque sean de baja ductilidad, para ocupar Q igual a 2, las traves o las vigas deben tener por lo menos la varilla del número 4. Bien, no sé si existe algún comentario hasta aquí.
Bueno, estoy en la hoja de Excel. ¿Sí pueden ver la hoja de Excel? Sí, 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 se ve. Bueno, pues ahí tengo las medidas que voy a proponer para mis columnas. Y ¿qué limitante tenía para la relación H sobre B? ¿Me recuerda? No fuera mayor de 6. Bien. Entonces, ¿ahí qué valor obtuve en la relación, el cociente? 2.4. Bien, entonces, estamos cumpliendo, ¿verdad? Con esa geometría. Vamos ahora a regresar rápidamente a ver en relación a las columnas. 7.3. Las disposiciones de esta sección se aplicarán a miembros en que las cargas axial PU sea mayor que el 10% de la resistencia a compresión de la sección, AG, F'C, y que formen parte de estructuras de ductilidad baja. Geometría, dice, la relación entre la dimensión transversal mayor de una columna y la menor no excederá de 4. La dimensión transversal menor será por lo menos igual a 20 centímetros. Bien, entonces, ¿cuál es la medida mínima para una columna? 20 centímetros. Y la medida mayor de una columna no debe rebasar la relación de 4 veces el ancho, ¿no? Bueno, entonces, las medidas que estoy proponiendo para las columnas son 30 por 45. Si hacemos la relación ahí, la mayor medida entre la menor, obtengo 1.5. La limitante de la norma es 4. Estamos cumpliendo ahí con esa relación. Y también para la cuestión de las vigas. Otra cuestión muy importante que ustedes deben tener en cuenta, siempre el ancho de las vigas, siempre el ancho de las vigas debe ser menor que el ancho de la columna a la que llega a apoyarse. Sí, eso es muy importante, de hecho lo debe indicar la norma. Les voy a dejar esa tarea que ustedes en esa sección 7 que acabamos de ver encuentren esa recomendación. Ahí, ¿por qué es importante esto? Porque cuando son estructuras de marcos, tanto las columnas como las traves traen refuerzos importantes. Y si nosotros colocamos, ¿perdón? Lo que menciona no fue lo primero que leímos de la norma, que tendría que estar a la mitad del peralte y que si excedía se iba a tomar cerca del peralte, no, de la fibra interior y todo eso, ¿o no es eso? No es eso. Eso lo vamos a aclarar ahorita con hoy o mañana, con un dibujo. Sobre todo se refiere para el claro de la viga. No, yo me refiero, lo voy a tratar de ejemplificar aquí, a ver, con este dibujo. Voy a dibujar una planta.
Bien, bueno, ahí es un marco típico de los que tengo en mi proyecto. La recomendación que les pido que la verifiquen ustedes en la norma es el ancho. Esta es una planta. Aquí el ancho de las vigas, según lo que estoy proponiendo acá, es de 25 centímetros, ¿no? ¿Está claro eso? En un sentido, en un sentido, en el sentido en el que las columnas tienen la menor dimensión, que sería de 30 centímetros, si ustedes observan ahí, 30, va a llegar una trave de un ancho de 25 centímetros, ¿sale? Siempre es recomendable que el ancho de las traves sea menor al ancho de la columna a la que llegan. ¿No? ¿Están viendo la hoja de Excel? Sí. Sigue. Bien, ¿sale? Eso es una recomendación muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos cuidado y se da esa situación, las columnas a veces las diseñamos para que coincidan con el ancho del elemento al que va a apoyar. ¿Sí? Coincide el ancho de la viga y el de la columna. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando llegan al nodo, hay problemas porque choca tanto la varilla vertical de la columna con la varilla longitudinal de la viga o de la trave. Chocan y hay una congestión de acero. Entonces, qué es lo que sucede ahí? Lo que sucede es de que se tiene que forzar el acero de la trave, porque también ese es otro requisito que también les pido que lo busquen y lo comentemos mañana. El acero de la trave siempre tiene que entrar al núcleo de la columna. Nunca puede pasar un acero de una trave por fuera del armado de la columna, por fuera de los estribos de la columna. Entonces, siempre, 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 recuerden ustedes, el ancho de las traves tiene que ser menor que el ancho de la columna a la que llega a apoyarse. El lado crítico lo tendré yo aquí en el sentido vertical, porque ahí tengo 25 de la trave y 30 de la columna, sigue siendo menor, pero observen la otra dirección. En la otra dirección yo estoy proponiendo la columna de 45 centímetros, ¿verdad? Y la trave que va a llegar ahí a apoyarse en esa columna, pues sigue teniendo los 25 centímetros, o inclusive puedo manejar ahí dos secciones de traves, voy a proponerlas, porque recuerden que en el sentido longitudinal yo tengo muchas crujías, es muy rígida el eje, es muy rígido el eje en ese sentido, entonces puedo inclusive disminuir el ancho ahí, se cumple, pues ahí no va a haber problemas de congestión de acero. No sé si quede claro ese comentario. Inge. Bien. Bueno, entonces, por favor, vamos avanzando con esto. Es importante que chequen esto que les comenté en la norma y lo platicamos mañana, por favor. De acuerdo, Guille. Nada más paso lista. A la vez Pérez. Presente. Bravo Bautista. Presente. Carrillo Cabrera. Presente. Cruz López. Enríquez Ambrosio. Presente. García Hernández. Presente. García Martínez. García Presenda. Presente. Odine Sánchez. Presente. Gómez Hernández. Presente. Hernández Muñoz. Presente. López Olivo. Presente. López Palomet. Presente. Maldonado Suárez. Presente. Martínez García. Presente. Martínez